Parece que estamos en el albor de una revolución, en un gran vuelco provocado en parte por los avances y descubrimientos en el terreno científico que hoy más que nunca parece posible y necesario un diálogo fecundo entre la ciencia, la filosofía y la fe. Hoy nos acompaña Luis Fernández Navarro, doctor en Filosofía y licenciado en Antropología Social y Cultural, que ha sido profesor de enseñanza secundaria durante más de 30 años. Es también miembro del Grupo de Investigación Naturaleza y Libertad de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, pues con él queremos conversar sobre la relación entre estos ámbitos del conocimiento y el papel que la filosofía puede desempeñar en la sociedad y en este diálogo con la ciencia y la religión. Luis, bienvenido a Testigos Hoy. Pues muchas gracias, Susana, y en fin, a ver si puedo aportar algo interesante. Antes de nada, Luis, has sido profesor de enseñanza secundaria durante más de 3 décadas. ¿Cómo valoras el papel que ha jugado la filosofía en el sistema educativo? Bueno, la filosofía es una disciplina muy antigua, siempre ha estado presente en el sistema de enseñanza. Es verdad que ha atravesado avatares diversos, sobre todo en los últimos años, a veces perdiendo horas, perdiendo importancia, en otras ocasiones recuperando un poco ese terreno perdido. Bueno, ahí sigue todavía y, hombre, yo le doy mucha importancia al papel que puede cumplir en la enseñanza de una disciplina como esta, ¿no? Entiendo la filosofía tal como la entendía Kant, como el filosofar. Ahora se habla mucho de las competencias y efectivamente la filosofía, más que una doctrina, pues aspiraría a ser el ejercicio, ¿no?, de la competencia del razonar, ¿no?, lo cual requiere un desarrollo y a eso contribuye, ¿no?, esta asignatura. Cuando pensamos en nuestra civilización occidental, Luis, encontramos que desde sus orígenes la filosofía fue determinante en su desarrollo, solo perdiendo terreno con el avance de las ciencias, pero para el pensamiento teológico, para la religión, ha sido fundamental. Se ha dicho que de no ser por la filosofía, la religión quedaría como una mera superstición. ¿Por qué se dice esto? A ver, hay dos preguntas. La primera, que se refiere a la pérdida de terreno entre la filosofía y la ciencia. Bueno, yo no lo veo con ese pesimismo, ¿no?, porque no creo que la filosofía y la ciencia sean dos cosas distintas, ¿no? Descartes decía que el conocimiento es como un árbol, tiene muchas ramas, pero el tronco es el mismo para todas ellas, ¿no? De manera que, por un lado, ya digo, no creo que haya habido una pérdida de terreno exactamente, ¿no? Ha habido una distribución quizá de las tareas del conocimiento, ¿no?, sobre todo por la especialización que ha requerido el conocimiento moderno de la naturaleza. ¿Y en cuanto a la religión, Luis? Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en su Escatología escribió que la integridad de la fe depende de la exactitud del trabajo filosófico, porque una filosofía cuidadosa es una de las bases fundamentales de un buen trabajo teológico, ¿no? De manera que yo creo que esto puede explicar por qué se necesitan mutuamente. Desde la Iglesia y con el magisterio de los últimos papas se ha señalado la necesidad de un diálogo entre la fe y la ciencia, considerando que ambas pueden hacer sus aportaciones mutuas y están llamadas al servicio de la verdad. ¿Qué ayuda puede prestar la filosofía en este diálogo? Bueno, la filosofía yo creo que puede servir de intermediaria, ¿no? La ciencia se autolimita al estudio del mundo fenoménico, la razón filosófica es menos limitada y creo que podría servir de puente, pues extrayendo consecuencias filosóficas de los descubrimientos que la ciencia nos revela y que pueden abrirnos también un camino hacia la verdad de la fe, porque lo que puede unir sin duda a la ciencia, a la filosofía y a la fe es la verdad. Solo la verdad puede dar sentido al hombre, también lo decía el Papa Benedicto XVI, un sentido que no fuera verdad sería un sinsentido, de manera que ese es el punto clave, ¿no?,
de unión entre los tres ámbitos. Bueno, hay una cita atribuida a Louis Pasteur que dice: un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Él. Durante siglos los avances de la ciencia parecían explicar el universo sin referencia a la autoría de un Dios creador, pero en los últimos años esta visión parece haber cambiado, ¿es así? Sí que ha cambiado, ha cambiado. Pasteur fue un gran científico, católico, en fin, es el padre de la microbiología. Y bueno, probó que la vida solo puede proceder de la vida. Esto sigue siendo todavía una cosa muy importante, ¿no? En fin, mientras fue posible pensar que la materia era eterna y que todo lo que existe pues resultaba de la combinación determinada de sus elementos, pues para muchos fue fácil prescindir de la idea de un Dios creador. Sin embargo, en la actualidad las cosas han cambiado porque sabemos que el universo tiene un principio. Esto lo prueba la cosmología, la famosa teoría del Big Bang, uno de cuyos descubridores, por cierto, es un cura, el sacerdote católico belga Georges Lemaitre, que por supuesto fue, además de sacerdote, un competente matemático, astrónomo y profesor de física en la Universidad de Lovaina, ¿no? Pues él fue uno de los autores de esta teoría del Big Bang, que nos habla del comienzo de todo lo que existe, ¿no? Y que en los tiempos más recientes pues ha sido completada por la teoría del Big Rip, de lo que se llama el gran desgarro, que consiste simplemente en tomar conciencia de que el universo no solo ha tenido un comienzo a partir de una gran explosión que determina la expansión de las galaxias, sino que esta expansión se está acelerando y no parece probable que se detenga porque la curvatura del espacio es muy escasa. Bien, son cuestiones científicas, pero lo que se sostiene en la ciencia contemporánea es que el universo está en expansión y bueno, esto también lo avala la termodinámica, la idea del comienzo y del final del universo. Si el universo tiene un comienzo, pues ese comienzo debe tener una causa. Y bueno, la naturaleza no puede ser causa de sí misma, es un concepto contradictorio, este de causa sui. Así que la idea de una causa sobrenatural de lo que existe pues ha ganado mucho terreno en los últimos tiempos. Bueno, Luis, los nuevos descubrimientos científicos ofrecen un panorama donde parece razonable pensar en un Dios autor de toda la creación. Incluso se habla de un principio antrópico cuando vamos descubriendo el universo. ¿De qué se trata? ¿Está en relación con el llamado principio del ajuste fino? Sí, está en relación. El principio antrópico dice esencialmente que vivimos en el universo con las condiciones adecuadas para nuestra existencia, ¿no? Bueno, en general el universo parece muy hostil a la vida, pero bueno, la vida existe, ¿no? Está claro. Hay muchos datos que hablan de este ajuste fino, ¿no? Te voy a mencionar, Susana, un dato, ¿no? Como he dicho antes, sabemos que el universo está en expansión. Si la velocidad de expansión del universo fuera solo un 0,1% más veloz, pues tendríamos un universo 3000 veces mayor que el actual, pero sin galaxias. Si ocurriese el caso contrario, si la velocidad de expansión fuera un 0,1% inferior, tendríamos un universo con un radio que sería 3 millonésimos del radio actual, pero sin estrellas. La vida tal como la conocemos sería imposible. Son conocidos casos como el del filósofo inglés Anthony Flew, que después de haber expuesto y defendido el ateísmo durante décadas, dijo reconocer la existencia de Dios ante los descubrimientos de la ciencia moderna, pero con los nuevos datos y aportaciones, ¿es posible pasar de una creencia deísta en un Dios creador del universo a un Dios personal? Anthony Flew pasó por ser una especie de líder del ateísmo mundial, profesor
de filosofía que fue en la Universidad de Oxford y se formó y en otros lugares, él partía de que la posición básica tenía que ser el ateísmo hasta que encontrásemos evidencias suficientes de la existencia de Dios. Pues finalmente con 81 años encontró las evidencias que había estado buscando toda su vida y escribió este famoso libro Dios existe. Es verdad que Flu nos descubre un Dios filosófico, no es el Dios personal, es el Dios de los filósofos, un Dios abstracto, un Dios algo gélido, como dice el profesor Juan Arana, que ha pasado por este programa. Pero yo estoy convencido de que a mucha gente le puede servir de camino para continuar hacia el destino de un Dios personal. ¿Crees que con el avance creciente de la inteligencia artificial se van a revalorizar como más necesarias que nunca, ¿no?, las humanidades, especialistas en campos como la filosofía, la lingüística y en otras disciplinas de las ciencias sociales? Bueno, no encuentro una relación necesaria entre inteligencia artificial y posible revalorización de las humanidades. No hay una relación directa. La inteligencia artificial se concibe en la actualidad de un modo exagerado en dos direcciones, como amenaza y como promesa. Yo creo que ni es tan amenazadora ni va a ofrecernos tantas maravillas como algunos piensan que nos va a ofrecer, ¿no? Quizá si llegáramos a entender cómo funciona, si de verdad fuéramos conscientes de lo que significa la inteligencia artificial, hay quien dice que la inteligencia artificial lo que tiene de inteligente no es artificial y lo que tiene artificial no es inteligente. Bueno, pues si llegáramos a entender lo que es un algoritmo, pues quizá valorásemos mucho más lo que tiene la creatividad humana, ¿no? Hacemos como que construimos máquinas, construimos máquinas inteligentes y las máquinas hacen como que lo son, pero en realidad las máquinas imitan determinados procedimientos computables de la inteligencia humana. No todos los procedimientos de nuestra inteligencia, porque no todos son computables o pueden someterse a un algoritmo. Bueno, hay una preocupación o miedo ante el riesgo de que la humanidad, tal y como hoy la conocemos, pueda desaparecer, y así parece en el horizonte el llamado transhumanismo. También en este terreno tendría mucho que aportar la filosofía. Claro, sin duda, el transhumanismo, tal como se concibe, como una superación del hombre, pues entraña un riesgo, claro, para la especie humana tal como la conocemos, ¿no? El verano pasado se celebró un simposio en la ciudad de Álava, organizado por el Grupo Naturaleza y Libertad de la Universidad de Sevilla, un simposio que sostiene la Fundación Tatiana de Guzmán, en el que participaron pues, profesores de distintas universidades, ¿no?, españolas y de fuera de España. La filosofía tiene una visión crítica, por lo que yo pude sacar en conclusión de ese simposio, y tiene una visión crítica bien fundamentada, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó hablar de quizá el filósofo más conocido en la actualidad, Michael Sandel, premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales del año 2018, profesor de la Universidad de Harvard, que escribió un libro titulado Contra la perfección, donde nos previene de los peligros del transhumanismo, ¿no? Si queremos superar la naturaleza humana e ir más allá del hombre, ¿cuál es el criterio de actuación? Nosotros tenemos un criterio de actuación ahora en la propia naturaleza humana, en la conservación de esa naturaleza humana, también en su perfeccionamiento, pero con el transhumanismo se trata de ir mucho más allá del perfeccionamiento, ¿no? Se trata de convertirnos en una especie de cyborg, de mezcla entre máquina y ente biológico que no sabemos a dónde puede llevar, ¿no? Bueno, a pesar de todo ello, habría que hacer una llamada a la humildad y habría que aceptar o dejar espacio para lo que es el misterio en toda esta búsqueda de la verdad. Sin duda, sin duda. Pienso en Albert Einstein cuando hablaba
que el estudioso de la naturaleza tiene también la intuición de que detrás de lo que percibimos hay una razón profunda, y él añadía una belleza deslumbradora. Utilizaba esta intuición para proclamarse, en este sentido, una persona religiosa. Y lo mismo encontramos en Max Planck, el padre de la física cuántica. La razón que cultivan la filosofía y la ciencia quiere desentrañar el misterio al que apunta la teología. Existe también en el ser humano ese amor por el misterio, no solo el amor por el desentrañamiento y el desencantamiento. Existen esas dos dimensiones en nosotros porque somos seres complejos y bueno, pues tienen que convivir. Luis, está claro que la ciencia nos ofrece nuevas perspectivas, pero no debemos olvidar el cultivo de las humanidades, no tanto buscando su utilidad, sino simplemente porque es lo que nos hace verdaderamente humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Testigos Hoy. Pues gracias a vosotros.